Bueno, ya estamos comunicados telefónicamente con Roberto Mandado. Él es escritor, es politólogo, analista político, con experiencia en gestión pública y en elaboración de proyectos legislativos. Es la primera vez que tenemos contacto con él, así que, Roberto, nos place darte la bienvenida, saludarte desde aquí de Bahía Blanca. Claudio Angelini, quien te habla, Daniel Guerín y Juan Reginato. Bueno, como habrás escuchado, porque un ratito alcanzaste a escuchar, la primera entrevista del programa de hoy giró en torno al proceso de desguace que está sufriendo el desarrollo nuclear en la Argentina. Y creo que se relaciona íntimamente con lo que vamos a hablar con vos desde el punto de vista de una visión global del desarrollo nacional, ¿no? Entonces la cuestión va por una nota que leímos de tu autoría hablando del efecto holandés, como para que nos cuentes un poco de qué se trata y cómo influye en el desarrollo económico. Bueno, bien. Sí, fue una editorial con el título de la renta energética de la renta energética al desarrollo, y en realidad trata de explicar un fenómeno que fue escrito en 1982, pero que tiene que ver con un fenómeno y una situación que sucedió en Holanda, en Países Bajos, con el descubrimiento de gas en 1960, básicamente, específicamente en Groningen, y que este descubrimiento de gas, un descubrimiento muy importante para esta zona, estamos hablando de Países Bajos, de esa zona de Europa, significó algo muy importante y muy trascendente para esta región y para este país, que es el descubrimiento de un mineral, si queremos llamarlo así, o un producto de primerísima necesidad como esta. Sabemos que es el gas y sabemos los conflictos que eso conlleva en Europa y sabemos lo que está sucediendo ahora. Claro. Cuestiones que yo digo que produjo tres cuestiones que son negativas a esto, ¿no? Digo porque uno pensaría, descubrimos un mineral o descubrimos gas y dijimos, bueno, es todo beneficio. Y lamentablemente lo que pasó fue que esto generó un daño bastante grave. Y ahora cuando les comente las tres particularidades que generó, ustedes van a pensar, ¿estamos en Argentina o estamos en Holanda? y van a ver que hay varias coincidencias. Lo que sucedió, por ejemplo, primero, es que empezaron a ingresar muchos dólares a la economía, que es algo que está sucediendo acá con la exportación de gas y petróleo que estamos teniendo a partir de Vaca Muerta. El valor de la moneda nacional se disparó, aumentó la moneda. O sea, tiene una moneda muy valiosa, como está sucediendo en Argentina, que tenemos una moneda cara. Y después mucha gente empezó a comprar productos al exterior y viajar afuera. Bueno, estas fueron básicamente tres cuestiones o tres vertientes que sucedieron en esa Holanda. Esto produjo a la vez destrucción de la industria, destrucción del empleo, destrucción de las pymes. Básicamente pareciera que le estoy contando a Argentina en el 2026. Bueno, esto sucedió en la década de 60. ¿Se entiende? Sí, diría Lelutier, caramba, qué coincidencia. Claro, bueno, no estamos tan lejos. A veces los que estudiamos historia decimos que a veces la historia no es igual, pero se parece bastante. En este caso, hubo dos economistas que escribieron, Nerd y Corden, son dos personas de esa época, que escribieron esta cuestión y de alguna manera conceptualizaron esto que nosotros llamamos enfermedad holandesa. Entonces, lo que yo planteo en la nota un poco es esta discusión que se da para adentro y que se da para nuestro país y que se da no con el descubrimiento de Vaca Muerta se da en 1930, pero la explotación real se da a partir de 2010, porque obviamente se necesitó mucha tecnología para poder hacer esa extracción. Pero lo que está significando para Argentina, porque nosotros nos encontramos con, de alguna manera, el amuleto de la abuela, con minerales, con recursos naturales, con productos de primerísima necesidad, pero que eso tiene una finitud, si queremos llamarlo así, porque nosotros tenemos, por ejemplo, gas y petróleo para 60, 70 años, no más que eso. Entonces, lo que nosotros, lo que vengo a plantear, más y también suena un poquito como pinchar un poco el globo, tal vez, ¿no?
es qué hacemos con eso, aparte de explotarlo y exportarlo afuera y generar todas estas cuestiones que se están generando en Argentina. ¿O qué deberíamos hacer? Y ese es el planteo que me parece que tenemos que discutir y debatir en nuestro país, en nuestra región, porque se están generando problemas básicamente. Yo si quiere les puedo pasar algunos datos, por ejemplo, en el caso de Sierra Grande viven 10.000 personas y hay 2.500 puestos de trabajo directos vinculados al proyecto GNL de Vamos a Sierra Grande. Y la población es de 10.000, pero estamos hablando de poco empleo, básicamente. En el caso de Vaca Muerta, lo que sería la zona de Vaca Muerta, que es Neuquén y parte de Río Negro, estamos hablando de 40.000 trabajadores. Después tenés, otros trabajadores que son 100.000 alrededor. Pero es relativamente poco la cantidad de trabajo que se genera en relación a la sociedad en la que vivimos. Entonces nos hablan de que Vaca Muerta esto, Vaca Muerta lo otro. Y hay que pensar y reflexionar sobre qué significa eso. ¿Y qué significa para la región? Yo les cuento algo al pasar. Yo estoy acá en la ciudad de Viedma, ¿no? Estoy a 300 kilómetros de Sierra Grande, donde sale el caño de GNL. Y estoy a 600 de Neuquén, aproximadamente. Y veo la situación. Yo no sé si conocen la historia de Sierra Grande, pero Sierra Grande era un lugar muy pujante hace varios años, 50 años, donde había hierro. Y había una explotación muy importante de hierro a través de la empresa IPASAM, que era una empresa del Estado. Esa empresa cerró en 1992. Sierra Grande, hasta un poco antes de ese tiempo, tenía alrededor de 28.000 habitantes. Tenía el hospital más importante de la región, me refiero uno de los más importantes de Latinoamérica. Tenía una escuela de gendarmería, tenía empresas, había un desarrollo industrial importantísimo, muchos profesionales, se abrió una escuela técnica. En el 92 cerró IPASAM por varias cuestiones. Una porque había una mirada sobre la privatización y otra por cuestiones técnicas vinculadas al hierro. ¿Saben cuántos habitantes quedaron? 5.000. ¿Qué se hizo con el hierro ese? Lo único que se hizo fue exportarlo y solamente eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, es eso lo que lo que me parece que deberíamos debatir y discutir. Digo, ¿qué queda, no? Cuando las posibilidades se van, ¿no? Roberto, te quiero preguntar, en el caso de Holanda, en aquel momento, cuando fue el boom de la extracción de gas, decías, estaba apreciada la moneda local. ¿Eso era solamente por el ingreso excesivo de divisas o también hubo, como aquí, una decisión política de mantener la moneda nacional cara? En realidad, eso es una cuestión, porque por un lado hubo una apreciación de la moneda, pero por otro lado lo que hizo ese gobierno, los holandeses por ahí tienen algunas particularidades más vinculadas a los nórdicos y a la presencia del Estado, en generar políticas públicas, muchas políticas públicas para el país, para el desarrollo de otro tipo de industrias, pero no de industrias puntualmente, sino hablamos de el uso que hace la sociedad de esa política pública cuando hablamos de gasto público, ¿no? Hubo como una cuestión de vamos a empezar a hacer cosas, pero nada vinculado al desarrollo, al después, ¿entiende? Nada vinculado a pensar en una mirada futura, ¿se entiende? Pero era vinculado a esto, a la potencialidad de que le había dado el gas. Quiere decir que el efecto holandés o enfermedad holandesa básicamente estaría vinculado entonces con la falta de planificación global del desarrollo. Totalmente. Falta porque acá después podemos contar otras cosas más, ¿no? O otras características más del fenómeno holandés, que también sucede en estas ciudades, que suceden, tal vez pueda llegar a suceder, porque esto está estudiado, porque no es solamente Holanda, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando del Congo, y de varios países que esta cuestión sucedió, porque esto es como un concepto, ya pasa a ser un concepto, donde estas ciudades, dentro de las propias ciudades se han generado, por ejemplo, diferencias muy grandes entre las personas que están trabajando vinculados a la explotación y las personas que no están trabajando vinculadas a la explotación. Hablo de trabajadores estatales, hablo de comerciantes, hablo de pymes, que no pueden mantener el valor
el costo laboral tal vez que se pretende, no pueden competir con lo que se importa desde afuera, no pueden invertir, y eso genera una diferencia importante en las regiones donde se explota el recurso. Eso sucede hoy, está sucediendo en Neuquén, donde vos tenés casi una economía prácticamente dolarizada, pero a niveles muy altos, porque se vinculan a los salarios de los petroleros. Claro. Y también sucede en la región. Nosotros en Río Negro tenemos características como las tienen todas las provincias. Nosotros tenemos muchos científicos en Bariloche, porque Bariloche es un lugar donde, más allá que es hermoso turísticamente, eso es la ciudad con mayor cantidad de científicos por cada 100.000 habitantes. Y nuclean varios organismos de ciencia y universidades allá. Después tenemos, la parte valletana, manzanas, peras, tenemos la zona de la meseta con muchos minerales y también con lo que es agricultura con ganadería extensiva, tenemos la zona de turismo de las grutas también, o sea, y tenemos la pesca, tenemos una diversidad. Lo que también creemos nosotros con esto, y que tiene que ver con lo que se hizo en otros países, porque también hay una especie de cura para estas situaciones, es que hay que empezar a pensar un país para después de los 60 años que dure el gas y el petróleo. Sí. Un país que se diversifique, una provincia que se diversifique y que empiece a desarrollar las otras fuerzas productivas, si queremos llamarlo así. Roberto, Daniel Guerín te saluda. Cuando uno veía, te llevo y te marco un esquema de desarrollo diferente, a ver si estoy muy equivocado en lo que estás planteando con la enfermedad holandesa. Me gustó el título, nunca lo había leído como tal y cuando lo leí me encantó. La China tenía con las tasas de crecimiento, como lo llamaban las tasas chinas de crecimiento, que fue, no sé, al principio de los 2000, hubo un momento donde China es como que pone un pie en el freno, sostienen los analistas, y modifica, es decir, reduce las tasas de crecimiento para evitar, entiendo yo, en parte de esta distorsión que te da de tener sectores sociales con un ingreso muy alto que te rompe socialmente. Entonces China, lo que dicen, plantea, es una tasa de crecimiento más baja, la contiene desde la economía centralizada para poder hacer un desarrollo más, no sé si homogéneo, sí podría ser la palabra, un desarrollo más homogéneo de la sociedad. ¿Estoy equivocado en la incomprensión? No, sabes que está muy bien lo que está diciendo, porque China este último tiempo, China son milenarios los chinos y tienen un desarrollo bastante planificado y pensado, porque pretenden de alguna manera en el esquema mundial quitarle ese lugar de potencia a Estados Unidos para empezar. Es más, en la última reunión que existió entre Trump y Putin, lo que Putin entre Trump y Xi Jinping es que ellos ya están en condiciones de empezar a ocupar ese rol de líderes mundiales, ¿no? De líder mundial, básicamente. Le dijo eso y le dijo que quiere Taiwán. Y esto que vos planteás tiene que ver con un desarrollo que dio China y que primero ellos querían garantizar que no exista hambre para los sectores campesinos, ¿no? Y otras cuestiones más, pero una de las cuotas pendientes que ellos tenían como país. Entonces, en esa estrategia lo que hicieron es mirar para adentro, estabilizarse, para después dar otro salto más. Lo que China está pretendiendo es que en los próximos 50 años ellos pasan a ser la potencia. Por eso digo que esto hablan en términos más a largo plazo que nosotros, y que tiene que ver con una estrategia que ellos se dan para que el desarrollo sea más homogéneo en cuanto a su propio territorio. Y coincido con lo que vos decís porque lo pienso de la misma manera. Bien, Roberto. Bueno, hemos llegado al fin de la entrevista y del programa, por eso te tenemos que despedir, pero nos gustaría seguir hablando, porque me parece que la segunda cuestión que viene linkeado con esto es la propositiva, ¿no? Es decir, en un supuesto o eventual gobierno que defienda el interés nacional, ¿cómo hacemos para no enfermarnos con la enfermedad holandesa?
Bien, yo sé que le voy a decir una pista incluso para dejarlo un poquito en el sentido de que después me llamen. Nada, Bien, nada, bien, bien, sí. Con gusto, con gusto. Tenemos que debatir un Rigi peronista. Ah, me parece muy, muy bien, muy bien. Es Lo un buen compramos, título. Es un buen título. Es un buen Eso, título. Y queda el gancho para la próxima. Exactamente. Le dejo el gancho para que me llamen. Entonces nos vemos otro jueves de estos con un Rigi peronista. Chao, Roberto, Bueno. muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias.